Pues buenas noches a todos, bienvenidos una semana más a Expediente Ignotus, una semana más abriendo el expediente, hoy con un caso, Viti, una vez más estamos históricos estos días, ¿eh? Hoy con un caso, vamos, leyenda absoluta del terror, la figura del hombre lobo, el licántropo, ¿vale? Me acompaña Viti, una semana más. Muy buenas. Y nada, este es un tema, ¿vale? Ya os lo digo. O sea, los que estéis un poco... Es que no hace falta ni estar metido en el mundillo del terror. Es que el hombre lobo es figura por excelencia del folclore y de la cultura del terror, del misterio, de lo desconocido, como nos gusta tanto a nosotros. Cuando hablamos de Halloween el capítulo pasado, era una historia bastante bien definida, con los celtas y todo el rollo y demás. Aquí, sinceramente, Viti, yo no sé decirte ni cuándo empieza este mito, ¿vale? No, de hecho es eso, tú vas a hablar de ciertos autores de siglos, bueno, de aquí a sabidos cuántos años, y yo directamente me voy a remontar a alguna época posterior, pero es que es eso, no hay nada definido. Hay autores que hablan de ello, luego hay otros que lo retoman no sé cuánto después, luego hay otros a los que se les da de repente una explicación, pero Claro, pues es eso. claro, porque al final, sí, yo voy a hablar de autores, tú también y demás, pero son autores ya de historias ya centradas en el hombre lobo, pero lo que es la figura del hombre lobo lleva en la cultura popular prácticamente el mismo tiempo que la propia humanidad. Es algo... O sea, bueno, antes que nada, por si vives debajo de una piedra y no sabes qué es un licántropo, un hombre lobo, así un poco para contextualizar, ¿eh? Tampoco... Sí, bueno, está bien para empezar, hay que... Hombre, si vamos a hablar del hombre lobo, primero habrá que hablar de qué es un hombre lobo, ¿no? Entonces, Claro, claro. es una criatura, vamos a empezar, una criatura legendaria, mitológica, por así decirlo, ¿no? Junto con el vampiro y ese tipo de criaturas, pues de las más extendidas a nivel universal, de las más universales, ¿vale? Características, bueno, pues este hombre lobo, o bueno, en general vamos a decir hombre bestia, por así decirlo, porque ya hablaremos después de que al final cada país, cada cultura, pues lo ve un poco de una manera, ¿no? Pero es una criatura, ¿vale? Básicamente es un hombre, un ser humano, que en determinadas circunstancias, normalmente se suele hablar de la luna llena y ese tipo de cosas, se transforma en una bestia. Generalmente nosotros conocemos aquí en la cultura europea pues en un lobo, en un hombre lobo, no son cosas diferentes, no se convierte... Es verdad que algunas personas lo visualizan como un hombre que se convierte en un lobo y un hombre que se convierte en una criatura mezcla de lobo y de hombre, por así decirlo, ¿no? O sea, es un lobo visualmente, pero que camina a dos patas y que tiene así un poco anatomía de ser humano, ¿no? Esta palabra licántropo, voy a tirarme el triple en latín, ¿vale? Viene, creo que es lican, o algo así, que creo que significa lobo. Y antropo, que es hombre, eso sí estoy seguro. Y bueno, pues al final es eso, ¿no? Hombre, lobo, licántropo. O sea, es que es tal cual la palabra, esa traducción literal, hombre lobo. Y bueno, autores así antiguos que hayan hablado de este tema, hay uno muy conocido, Petronio, ¿vale? Un autor romano que contó pues la historia. Es además uno de los primeros escritos, o digamos una de las primeras historias relacionadas con el hombre lobo que se conocen. Bueno, pues hablábamos de un soldado romano, o sea, contar la historia de un soldado romano que se convertía en un lobo al pasar por delante de unas tumbas, cuando la luna... Dice que cuando la luna resplandecía como si fuera mediodía, es decir, la luna llena. Y bueno, pues luego la historia cuenta un poco que durante un sangriento ataque a un rebaño de ovejas, es herido por una lanza y demás. En fin, muchas cosas, ¿no? Esto se... Antes de nada, déjame decirte, lo acabo de buscar, y deriva de licos, que significa lobo, así que no te has ido tanto del hilo. Bueno, vale, viene de Vamos a darte Licos. un premio. No va a haber nadie que sepa latín que te quiera matar, probablemente porque esté muerto ya esa persona que sepa latín, pero... Pero eso, perdón por interrumpir, pero sigue. Nada, tranquilo. Bueno, pues viene de Licos. Perdonad a los que sabéis latín y a los que estudiáis latín, si es que hay alguien, perdonad. Mi ignorancia, soy de ciencias. Si hay alguien que está ahí que estudie latín, probablemente le hagamos un expediente. Sí, probablemente. Queremos Porque saber de ellos también. eso sí que es misterio. Expediente Ignotus número 3.
Los estudiantes de ¿Por, latín. ¿Por qué hablan latín? ¿Por qué hablan latín? La, ¿Quién le- vota el Getafe? la lengua muerta. Bueno, bueno, nada. También luego en la época de la Edad Media y demás, época muy... Sabéis que la Edad Media y toda esa época con el tema de la brujería y demás, hay muchísimas leyendas, muchísimas leyendas. La mayoría de las leyendas de terror así clásicas vienen de la Edad Media. Y también, por supuesto, se habla del hombre lobo, ¿vale? De hecho, un cronista medieval llamado, no voy a saber pronunciarlo, pero bueno, Gervais de Tilbury. ¿Lo he pronunciado bien? Probablemente no, pero bueno. Si queréis saber cómo se pronuncia, buscadlo vosotros. Fue uno de los primeros en asociar la transformación del hombre lobo con la aparición de la luna llena. Aunque es verdad que es un concepto que aunque siempre, o sea, se ha empezado a asociar ahora, bueno, ahora entre comillas, ¿no? Con actores más actuales, por así decirlo, ¿no? Pero bueno, es una cosa que ya en la Edad Media pues se hablaba de ello un poco. También está lo típico, esto menos gente lo sabe, pero bueno, es bastante típico también la forma de asesinar a un hombre lobo, con la típica vara de plata y demás. También producto un poco más de la narrativa moderna y que tampoco aparece demasiado en las leyendas tradicionales. Bueno, como digo, es muy difícil saber cuál es el origen exacto de las leyendas del hombre lobo. Es que es eso, incluso puede ser una superstición, una leyenda tan antigua como la humanidad misma. Es que no se sabe con exactitud, ¿no? Como digo, hay un montonazo de autores que han hablado de ello. También mencionaba antes que no en todos los países es el hombre lobo. Hay países como por ejemplo en África, en países de África se habla de hombres hiena, hombres leopardo. También en la India, por ejemplo, se habla de los hombres tigre. O los hombres jaguar, bueno, pumas, de todo, ¿no? Al final también depende un poco de la cultura, del animal también, porque al final en la India, no sé si hay lobos, pero no es precisamente el animal que destaca, ¿no? Por así decirlo. Entonces, bueno, también depende un poco de eso. Al final, el hombre lobo lo que intenta transmitir es una bestia incontrolada. O sea, que no puede controlarse. De hecho, también muchas veces se utiliza la figura del hombre lobo como un poco para transmitir esa bestia interior que tiene el ser humano, de sus impulsos y pues eso, esa bestia interior, que esos impulsos naturales, por así decirlo, que no podemos controlar, esos instintos, que no me salía la palabra, que no podemos controlar, bueno, pues a veces se utiliza un poco para eso, para describir eso, por así decirlo. Pero bueno, este mito parece que es originario de Europa, eso es verdad. Porque al final está muy vinculado con la magia negra, las supersticiones. Ya decía antes que en la Edad Media en Europa era todo era brujería, todo eran supersticiones, todo era, o sea, era todo muy, todo leyendas y todo oscuro, ¿no? Entonces, bueno, parece ser que lo más probable es que el mito sea originario de Europa, pero bueno, como digo, esto es muy incierto todo, es que hay muy pocos escritos sobre el tema, salvo historias, entonces, bueno. Hay muchas causas también para convertirse en hombre lobo, ¿vale? La mítica y más conocida es, pues, ser mordido por un hombre lobo, que es la más conocida. Pero bueno, luego también hay diferentes otras causas, cubrirse con piel de lobo. También depende un poco de la cultura, ¿no? También beber en el mismo lugar donde lo ha hecho un lobo. Dormir desde la luz de la luna llena, que esa es muy típica también de historias y demás. Bueno, al final también mediante magia, magia negra y demás. Una así que a mí me parece curiosa: ser el séptimo hijo varón de una familia y no ser bautizado. Esta es curiosa. Escúchame, séptimo hijo, ya hay que tener a ganes, ¿eh? Oye, en la Edad Media era algo bastante normal, ¿eh? Sí, sí, no, pero claro, normal que luego tuvieran que marchar con pocos años para allí, para donde fuera, a buscarse la vida. Bueno, anda. Y que el séptimo hijo. Sí, 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 el séptimo hijo y no ser bautizado. Es importante también Sí, aquí sí, sí, claro. O relacionándolo un sea, poco. el sexto y el octavo pueden estar sin bautizar, pero el séptimo. No, el séptimo no. El séptimo hay que bautizarlo, sí, sí. El sexto y el octavo se libran, pero. Ah, importante, varón. Si eres mujer, te libras también. Ah, bueno. Sí, sí, no, es el séptimo hijo varón. Ah, Varón. bueno. Sí, sí. Pero el séptimo total hay que tener. O sea, quiero decirte, si son 6 hijas y el séptimo es un tío, Ostras, no sé decirte, ¿eh? claro.
Oh, esa es buena pregunta, no sé decirte. Yo creo, yo Es diría, como jugar a los dados, casi, ¿eh? yo diría el séptimo total. Sí, yo creo que sí, ¿eh? Es Bueno, decir, por lo que dices parece que sí. es decir, si son 6 hijos y el séptimo realmente es una chica, se libra. Sí. Se libra totalmente. Pero no sé decirte. La verdad. No sé decirte, pero bueno. En fin. No, no, está bien. Irrelevante, pero... bueno, al final lo que buscaba... o sea, al final principalmente las causas de convertirse en un hombre lobo solía estar relacionado, así un poco la explicación tradicional del mito era, digamos, suele ser la violación de alguna norma natural o social, ¿no? Hacer algo, digamos, fuera de lo normal. O sea, beber donde ha vivido un lobo no suele ser algo muy común, la verdad. Entonces, bueno, ser mordido por un hombre lobo, desde luego que no es nada común, pero quiero decir, Bueno, y en urgencias me encontré dos casos así, ¿eh? eso te lo voy a cortar, Vitic, que se cortó, se petó todo. Eh, Sí, sí, lo sé. bueno, me encanta. Bueno, eso. Entonces, eso, hay muchas causas, ¿no? También, eh, es verdad que un hombre lobo, a mí esto me recuerda también un poco al tema de los exorcismos, que hablaremos algún día, tengo muchas ganas de hablar de ese tema, Vitic, de los exorcismos. Y Bueno, me, ya No, y me queda gustaría. poco. Y quiero hacer un llamamiento desde aquí con los 60 visualizaciones que tenemos en los podcasts. Desde aquí quiero hacer un llamamiento que espero que algún día llegue. No me voy a rendir con esto, Viti. Esto es una exclusiva. Bueno, y sabes que este lo decidí yo, el siguiente te toca decidirlo a ti. No, pero quiero que el podcast que hagamos de exorcismos, cuando lo hagamos, me Sí. gustaría contar con un exorcista ahí y entrevistarle. Buf, No sé si voy a poder. buf. Pero voy a hacer todo lo que esté en mi mano. O sea, aunque tenga que esperar años para hacer ese podcast. Pero... Y me gustaría uno en especial. Sí, el que me dijiste El el que me padre... mencionaste Sí, más. el padre Fortea, que algunos que estéis escuchando este podcast lo conocéis. Es un hombre... Bueno, si no sabéis nada de él, os recomiendo buscar entrevistas que le hayan hecho. No escuchéis la de Risto Mejide, esa es una pérdida de tiempo, pero el resto de entrevistas, la verdad que están bastante bien. Y es un hombre, bueno, yo me he leído varios libros de él y es un hombre súper inteligente. Es exorcista, a ver, él se considera teólogo, ¿vale? Pero bueno, también ha ejercido de exorcismo, ha hecho exorcismos y demás. Y bueno, que me voy. Lo que decía, así relaciona un poco con los exorcismos porque los exorcismos, o sea, una persona poseída, pues aparentemente es una persona normal, que no tiene ningún... que está tan pancho, tan bien. Pues los hombres lobo lo mismo. O sea, tú lo ves y aparentemente es una persona completamente normal, la mayor parte del tiempo. Se comporta de manera natural, tal. Es verdad que es un poco, bueno, es un poco más peludo de lo normal y suele estar así más con los sentidos más desarrollados, sobre todo el olfato. Pero bueno, suele ser una persona normal, a ver, bastante bien físicamente, fuertote y tal, pero una persona normal. O sea, un leñador promedio, ¿vale? Pero nada más. ¿Qué pasa? Si hay una noche de luna llena, ahí es cuando se lía parda, ¿vale? Según las versiones va variando, ¿vale? Como dije antes, pues el aspecto de un hombre lobo pues transforma por ir desde un lobo pues de verdad, pero más ante lo normal, rollo crepúsculo. Crepúsculo, ya veis que los hombres lobos son lobos, pero muy grandes. Así un lobo más humanoide, por así decirlo. Bueno, so- pueden ir en busca de carne humana, o a lo mejor comen ganado, en fin. Hay muchas variaciones. Ya veis que cada cultura y cada leyenda pues es diferente, pero al final todo gira en torno a lo mismo. Un hombre que se convierte en una bestia, punto. Bueno, también así relacionado un poco con el tema de los exorcismos que decía antes, una forma muy, pues también de convertirse en hombre lobo, por así decirlo, es con rituales satánicos. Eh, bueno, al final, esto suele ser ya cuando tú quieres hacer un daño adrede a otra persona, ya sea haciendo que esa persona se convierta en hombre lobo, que es un infierno, o convirtiéndote en hombre lobo tú para hacer daño a otra persona o a otras personas, pues haces un pacto con el demonio y bueno, pues con una serie de rituales y demás, pues no sé, yo tampoco soy satánico, entonces No, no tampoco... des muchas ideas, que la gente está con el fútbol fantasy ahora, que a la mínima que le des algo así. El tutorial lo vas a hacer luego tú, Viti, no yo. Sí, sí, yo voy a dar un tutorial de cómo convertirse El, en un el lobo, no te tutorial lo vas a hacer preocupes. tú. Yo solo doy lo que dice el folclore popular y las leyendas populares.
Yo, para Pero quien le bueno. pague la cláusula al portero en el último momento, no os preocupéis, yo voy a dar el tutorial. Vale, estupendo. Bueno, lo que decía, entonces nada, luego es verdad, es lo que decía antes, el séptimo hijo varón, que eso está más relacionado en folclores y así de lugares más concretos, folclore gallego, en Portugal también luego en países de Sudamérica, estilo Argentina, Paraguay y demás. Bueno, de hecho, eh, esta creencia, sobre todo en Paraguay y en Argentina, ¿vale? Eh, es lo que se conoce como el Luisón. De hecho, te lo dije antes, Viti, Sí, fuera de podcast, que suena muy a palabra de Latinoamérica. Pues sí, que no tiene tanto empaque. no, pues sí, sí. Bueno, también lo llaman lobisón. Bueno, yo no lo he escuchado nunca, ¿eh? A lo mejor si hay alguien escuchando esto en No sé, Latinoamérica, a igual mí. se lo ha escuchado, pero yo nunca lo he escuchado, la verdad. Yo siempre he escuchado licántropo o hombre lobo, ¿no? Pero bueno, al final, eh, el hombre lobo es esto, ¿no? Me da la sensación de que me estoy dando vueltas todo el rato con mil cosas, pero al final es que es todo el rato lo mismo. O sea, yo he Sí, contado así un poco por encima. Y bueno. Pero bueno, nada, claro, aquí yo estoy contando toda la parte de leyenda. Pero todos sabemos, y a mí me gusta mucho decirlo, que en toda leyenda siempre hay cositas que son verdad. ¿Vale? Si no, la leyenda de dónde sale. La leyenda siempre sale de algo y en toda leyenda siempre hay cositas que pueden ser verdad. Y yo creo que tú, Viti, tienes cositas que contarnos de esa verdad. Entonces, sí, adelante. vengo, bueno, voy a aportar con un poco de detalles, así que dices tú, bueno, puede darte a pensar que es un hombre lobo o también decir, ah, ya está este pesado, poniendo los temas científicos para decir, para quitarle un poco la magia al asunto, pero bueno, es lo que me ha tocado, ser el aguafiestas y el de los comentarios cuñados, así que ya lo que hay. Te queremos igual, Viti. Gracias, se agradece. A ver, yo voy a hablar en primer lugar de una explicación de las visualizaciones de hombre lobo en Viti, los Viti, pueblos, ¿vale? para un momento, para un momento. Repite, es que se te corta, no sé qué Sí, te sí, pasa ahí. sé que se petó. Vale, Sí, no sé, es que ahora no me llega bien la wifi ahora. vale, habla a partir de. Yo voy a hablar de. A partir de eso. Vale. Pues aquí vamos a tratar el tema de los hombres lobo en poblados alrededor del siglo XVIII, siglo XIX. Vamos a aportar un poco de luz a por qué se puede llegar a entender que esa visión general por parte de la gente. Y es que, bueno, hay que ponerse en situación. Estamos en una aldea alrededor del siglo XVIII-XIX en la cual están los campesinos con sus cultivos, etcétera. ¿Qué pasa? Hay que centrarse en el cultivo del centeno en este caso. Concretamente en invierno, cuando hace mucho frío, mucha humedad, todas esas condiciones que no son propensas al crecimiento correcto. ¿Qué pasa? Cuando tiene lugar esto, se genera el crecimiento de un hongo que sería el cornezuelo. ¿Vale? Sí, lo he dicho bien, el cornezuelo. ¿Qué pasa? Este, cuando es ingerido, porque está infectado el centeno, provoca alucinaciones, unas similares al LSD. Vale, ya vamos viendo aquí un poco por dónde van los tiros. Y es que, claro, a la hora de que tú ponte la cosecha va para ti y la que te sobra la vendes al resto de la aldea, pues al fin y al cabo todos estáis tomando el cornezuelo este que estaría en centeno infectado. ¿Qué pasa? Con estas alucinaciones es normal que... Lo que es raro es que todos tengan la misma alucinación, pero Claro. claro, lo normal es que tengan alucinaciones todos. Entonces con esto, vete tú a saber si veían un lobo y lo identificaban como un hombre lobo o lo que fuera, pero algo veían, estaba claro que las alucinaciones les hacían ver que eso realmente era un hombre lobo a sus ojos. También te digo que, bueno, eso, lo que No, me comentaste tú también fuera de podcast, que... claro, o sea, lo que te iba a decir ahora, justo, sí, que al final, a lo mejor, no todos veían un hombre lobo, pero todos veían cosas. Entonces, a lo mejor uno dice, ostras, que he visto un hombre lobo. Y los otros, como están viendo también cosas, dicen, pues con la de mierdas que estoy viendo yo, me lo creo, ¿sabes? Claro. Claro, claro, y bueno, ya, el que no le afectara o que no hubiera nada, diría, bueno, nada, si lo visteis vosotros yo también me lo creeré, ¿sabes? Y yo como, oye, pues, oye, andad con cuidado, que hay un hombre lobo por ahí y se va extendiendo y al fin y al cabo este sería uno de los orígenes, por así decirlo, a la explicación, ¿vale? Luego habría otro para aquellos lugares en los que no hay estas condiciones para que crezca el cornezuelo, en los que ya existe incertidumbre y se atribuye, pues, cómo no, a los ámbitos religiosos y de brujería, que es en cierto modo lo que explicaste tú antes, pero bueno.
siglo XVIII, bueno, incluso anterior, cosa que no se puede explicar medianamente, se lo va a atribuir lógicamente a la brujería, no tiene más, o a la religión. Castigo divino, lo que sea, o pacto con el demonio, pero siempre va a haber algo ahí de por medio. La vieja confiable, podríamos decir ser. La vieja confiable, no falla. Y entonces, bueno, claro, esto genera una histeria colectiva y al fin y al cabo, pues ya independientemente de lo creíble que fuera, simplemente por la expansión del pueblo, lo más probable es que se extendiera de generación en generación y ya aunque no existiera conocerlo en algún lado, ya podría extenderse por la zona y ahí sucesivamente. Dicho popular, ya sabes, corre que flipas. Claro, claro, sí, el boca a boca al final es que es lo que más extiende las leyendas, siempre las historias. Y bueno, por aquí viene en grande donde tú quieras. ¡Ojo! Tutorial de cómo hacerse un hombre lobo. ¡Atención! Tutorial Tu- de cómo ser un hombre lobo. Tutorial de cómo ser un hombre lobo. Vamos Se allá. viene. Voy a meterme en el papel, ¿eh? Amigos, personas a las que les han quitado el portero en última hora del fantasy, os traigo la solución. Para aquellos que queráis hacer pactos con el demonio, de brujería o lo que sea, vengo a poneros de una forma muy sencilla cómo podéis transformaros en hombre lobo o hacer que vuestros amigos crean que sois un hombre lobo. En primer lugar, si no tenéis un cornezuelo a mano, id a vuestro camello de confianza para comprar LSD. Como se lo solicéis a vuestros amigos, eso ya es problema vuestro, pero con estas alucinaciones, acompañadas de una pequeña ayuda, vais a poder hacerles creer que sois un hombre lobo. Por lo tanto, si queréis recuperar a Bahíes, el portero de Las Palmas, no tenéis más que asustarlos de esta manera, ¿vale? Simple. Las personas a las que se creía que eran un hombre lobo podría ser también por algunas condiciones médicas, como bien podría ser la hipertricosis, si lo dije bien, que es el crecimiento excesivo de pelo. Quien no tiene un amigo que tiene, vamos, más pelo en la espalda que un felpudo. O sea, si eres calvo, Luego, ya no vale. No puedes ser hombre lobo. lo siento, Cagaste. bueno, un implante o lo que sea, como hizo Ter Stegen, pero ya eso apañatarás, lo siento, colega. Luego también estaría la porfiria, que es una alteración enzimática en la cual causa alucinaciones y paranoia, vamos, algo que deben tener todos los alusistas. La esquizofrenia de toda la vida, claro. Sí, sí, básicamente. Entonces, bueno, no sé cómo puedes conseguir esto, pero si alguno de tus amigos lo tiene, algo similar a la esquizofrenia, ya lo tienes prácticamente hecho. Y bueno, pues esto confería a la gente la capacidad de creer en los hombres lobo, creerse un hombre lobo. Entonces, pues eso, tú ves que tienes mucho pelo, encima tienes esta alteración, o sumado a lo que dijimos previamente del cornezuelo del LSD, vamos, tú es que ves un hombre lobo, ves cualquier cosa, tú te dicen esto es no sé qué, y lo crees. Claro, Viti, pero yo. Aquí es todo demasiado complejo. Yo lo quiero sencillo. Tiene que haber alguna cosa que solo esa cosa me haga ser un hombre lobo, tío. Tiene que ser rápido. Uf, a ver cómo lo vendo. Pues me atrevería a decir que, en resumidas cuentas, ahora que fue Halloween, no sé quiénes tendrían un disfraz, algo negro o un disfraz que no tiene este mítico de entero de cuerpo para andar por casa, un pijama, uno de lobo o algo así similar, como si un gatín, da igual, y causar alucinaciones a tus amigos. Vale, Simple. pero no sigue sin servirme, es demasiado complejo. Necesito una condición. Yo no quiero tener perfidia, como se diga, no. Quiero una cosa. Una. Que me haga ser un licántropo. Como no tengas licantropía clínica, ya me dirás tú qué puede ser. Me gusta. Me gusta por dónde vas, Viti. Me gusta por dónde vas. Que es básicamente hacerle creer a una persona o creerte tú mismo, es decir, la persona que se lo cree tiene licantropía clínica, que es que cree que él mismo es un hombre lobo o puede hacer creer o ver a otras personas como hombre lobo. Ostras, es una locura, Sí, bueno, de hecho, bueno, es distinto porque hay gente que se ha llegado a creer que es un perro, un gato o algo así, pero un hombre lobo. Es que ya no es creerte un lobo, es creerte un hombre lobo. Sí, 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 Que que a ya ver, es un nivel superior. todos nos hemos creído Spider-Man en algún momento. Yo sé, el típico momento en el que se te cae como un bote de sal y lo recoges al momento antes de que caiga al suelo y haces, yo que sé, la telaraña o algo así, por decir tú, no ser Spider-Man tal. Sí, Viti, Pero, pero te voy a decir una cosa. Y me a ver, vuelvo a cuéntame. adelantar. Te voy a decir una cosa. Yo no es que me quede Spider-Man. Yo es que soy Spider-Man. Y la prueba irrefutable es que nunca me has visto a mí y a Spider-Man en la misma sala juntos.
Venga, tienes toda la razón del mundo. Claro, o sea, es irrefutable, ya está, quiero decirte. No tendré a ver, licantropía, no voy a intentarlo. Sigue, Viti, perdón. No, 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 esto me interesa, me interesa. Dilo, dilo, a ver. Spidermantropía. Espidertropía. No, Spidermantropía. Me parece bien. Espidermantropía clínica. Sí, ya está. Pues bueno, podéis hacer donaciones al canal para que Jorge pueda recuperarse. Pero ¿quién te ha dicho que me quiero recuperar? Ser Spiderman es la hostia. Un hombre que es para llevar un poco de comisión. Oye, Viti, por favor. No, es broma. Vale, Ya haremos continuamos. espacios publicitarios más adelante. Ya lo hemos hecho. Curso de cómo ser un hombre lobo. Luego hablamos del precio. Vale, vale. Continúa, Viti. Sí, ya venderé la patente. Bueno, luego también hay otros temas que ya sería repetirme de respecto a la brujería, pues el chamanismo y el tema de los tótems, que aquí ya sería un poco más relacionado, pues con las tribus, dioses paganos, indios, todos estos que tal, e incluso con la propia figura del demonio, para pues todo eso, relacionarlo. Al fin y al cabo, los tótems se utilizaban en cierto modo como vía de comunicación o casi que no me sale ahora iba a decir esculturas, pero no sé cómo. No sé cómo sería la palabra en concreto, pero bueno, no. Estatuilla, sí. Sí, básicamente, podría Estatuas. decirse. Sí, sí. Pero bueno, ahora voy a hablar de una cosa y ya te voy a hilar el contenido para que tú vayas a hablar de lo que te interesa, que es Lo que me lo que te queda interesa. por comentar. Luego ya haré yo un pequeño comentario inciso al final o cuando toque, pero bueno. Aquí hay varios autores que hablan de los hombres lobo, ¿vale? Y aquí se aporta una explicación previa incluso a lo que dije del cornezuelo, que es, a ver cómo digo este nombre, ¿eh? Sabine Baring-Gould. No sé si lo he dicho bien. Tu, Si ma- algún familiar de Sabine que nos está escuchando, pues lo siento mucho. tu madre por si acaso. Qué bueno, que en el libro recoge historias de hombres lobo, ¿vale? Me resulta bastante interesante. O sea, este libro, vete tú a saber si en un futuro nos interesaría hasta hablar de él, verlo o lo que sea. Y es que recapitula asesinatos en serie, ¿vale? Y uno de los más destacables es el ejemplo de Peter Stamp, que fue ejecutado en 1599, que fue un campesino alemán acusado de asesinato en serie y canibalismo. Uh, Entonces, claro, es algo que no nos hemos planteado, que de aquella, como no había lo mismo de que ahora en cuanto a, bueno, a todo lo que sería ya no método científico, sino leyendas y tal, de aquella, pues vete tú a saber si un asesino en serie era considerado vamos, un hombre lobo mismamente. Basta que tengas un poco de pelo, que te tapes un poco y vamos, sumado a cualquier factor, la gente, es que eso podría ser que fueran hombres lobo. O sea, que los percibieran como hombres lobo, perdón, ni que fueran unos asesinos en serie. Oye, ¿y cómo que los percibían? Igual lo eran. Bueno, si se sintieran hombres lobo, Viti, expediente Ignotus, desconocido, no lo conocemos, no lo sabemos. yo no estaba allí, de eso desde luego. Yo tampoco. Ya llovió mucho desde entonces. Yo no estaba. Y bueno, ya con este tema yo creo que terminaría de hilar. Luego tengo un pequeño. Es una tontería, pero yo creo que es mejor que hables tú ahora, ya que sacamos el tema de los libros, que hables tú de un libro bastante conocido respecto al tema de Hombre Lobo. Sí, a ver, es un libro, a ver, tampoco voy a contar muchos detalles, pero es un libro de los libros así más actuales, por así decirlo. Eh, es un libro, a ver, actual entre comillas del siglo XX, de principios, mediados del siglo XX, concretamente 1933. ¿Cómo? ¿Cómo? Ese numerín. Bueno, nada, eso es un libro. El libro se llama El hombre lobo de París, ¿vale? Cuenta la historia clásica, o sea, historia clásica, ¿vale? Cuenta la historia de Bertrand Caillet, ¿vale? Un campesino. ¿Te das cuenta que siempre son campesinos? Luego hablaré de eso. Que se transforma en hombre lobo, simple, ¿no? La historia está ambientada en París, en el siglo XIX, ¿vale? Y nada, hay un poco en medio de la guerra franco-prusiana y la Comuna de París, bueno, un montón de cosas, eso no viene tanto a cuento, pero bueno. Al final la novela explora un poco la lucha del hombre por reprimir sus instintos animales, que es lo que he mencionado también antes, ¿no? Que muchas veces se representa al hombre lobo como esa bestia que tenemos dentro, que no podemos controlar, ¿no? Y contra la que tenemos que luchar.
También obviamente relacionaba un poco la guerra, la violencia de la guerra, que está en aquella época, al final, pensad, 1933. Había terminado la Primera Guerra Mundial, en España enseguida iba a empezar la guerra civil, era una época era el periodo entre guerras, mucha tensión todo el rato, estaba ahí la guerra muy latente todavía, ¿no? Aunque es verdad que en propio 1933 no había ninguna guerra, al menos ninguna guerra así a nivel más mundial, pero bueno, sí que es verdad que transmite un poco el tema de la violencia de la guerra, así relacionándolo un poco con la violencia del hombre lobo, ¿no? Bueno, este libro fue llevado al cine, tuvo una adaptación al cine en 1961, típica película en blanco y negro y demás, se llama La maldición del hombre lobo. Y bueno, al final la representación del hombre lobo es muy popular en el cine, en los libros, las películas. Solo hay que mencionar así conocidos que todo el mundo conozca, pues Crepúsculo, incluso Harry Potter, con los licántropos, que dentro de las criaturas fantásticas, criaturas mágicas, es una de las criaturas. De hecho, el propio Remus Lupin, para los que hayáis visto Harry Potter, pues es un hombre lobo, ya lo sabéis. Bueno, pues al final también mencionando, así relacionado un poco con Harry Potter, el tema de los animagos, las personas que se convierten en animales. Bueno, al final es un tema bastante extendido, Viti. Y yo me pregunto, ¿por qué está tan extendido esto de un hombre que se convierte en una bestia? Y además es que lo mencionaba ahora. Siempre son campesinos. Esto nunca pasa ahí en todo el centro de la capital de la ciudad. Esto siempre te pasa en un pueblo perdido de la mano de Dios. Y siempre es un campesino. Yo tengo una teoría. Sí, tú cuéntamela y luego te cuento lo que pienso yo. Vale, yo tengo una teoría. Al final, sobre todo aquí de Europa, ya en otros países pues no tengo ni idea, pero aquí en Europa hay muchas veces, sobre todo, o sea, los campesinos suelen tener muchas veces problemas con el ganado, por los animales salvajes, sobre todo el lobo, precisamente relacionando, ¿no? El lobo, típico lobo que viene por la noche y te despiertas por la mañana y tienes a medio ganado, medio rebaño de ovejas que te lo han ventilado, ¿no? La figura del lobo que siempre se ha perseguido bastante, o sea, el típico cuento de Caperucita Roja, ¿no? De el lobo es el malo, el lobo es... Porque al final viene un poco de esto, el lobo hace mucho daño al ganado muchas veces, y yo creo que va un poco por ahí. Un poco, o sea, también relacionando lo que decía del tema de como esa bestia interior del ser humano, pero yo creo que va un poco por ahí, o sea, yo es lo que veo, así, al final el tema de los campesinos y demás, claro, tú veías al final todo tu ganado destrozado y la gente que es muy mágica, muy mística, en lugar de pensar que era un lobo, pues igual se ponían a teorizar ahí de que era un hombre, bueno, en fin, yo qué sé, es que no Sí, sé, pero me parece curioso, porque es que no es como lo de Halloween que tiene pues su historia, o sea, esto es una tradición, una leyenda. sí, que tiene muchas vertientes, podría decirse, ¿no? Sí, pero que es demasiado universal, tío. O sea, yo cuando tantas culturas tan diferentes hablan del mismo tema, Sí, es que es una cosa curiosa, ¿eh? O sea, la verdad que la idea de la existencia del hombre lobo y de los vampiros y de estas criaturas así tan sumamente mágicas, por así decirlo, o de fantasía, o sea, nunca me la he ni planteado. O sea, para mí eran cuentos súper interesantes, súper entretenidos, pero cuentos. Pero es que te paras a pensar y dices, hostia, pero ¿por qué es tan universal? ¿Sabes? No es como el cuento de Caperucita Roja, que es de la cultura europea, bueno, igual lo conoce en Latinoamérica y demás, pero poco más, quiero decirte. Este no, o sea, lo que es la leyenda del hombre lobo es demasiado universal. ¿Por qué? No sé, es curioso. pues yo tengo una teoría y no sé qué opinarás tú. Al menos es para ciertos sitios referente a aldeas aquí en ciertas zonas respecto a lo de las alucinaciones. Y es que, en primer lugar, vieron a un lobo cuando tenían lo del concepto bueno, tenían la alucinación o lo que fuera, y que se extendiera principalmente por dicho popular. Claro, dices tú, y en los sitios que no fuera así, yo ahí pienso que igual se dio primeramente en algún sitio a raíz de eso, de las alucinaciones, que se extendió y que entonces en cuanto hubiera algo de las causas similares no pensaran que fuera un lobo, sino un hombre lobo.
Y no sé, es que respecto al caso de asesinos en serie, es que dices tú, también puedo pensar eso, pero lo que me acaba chocando un poco es en algunas zonas distintas, como rollo India, África o alguna región en la que no sea propensa a que se den esas alucinaciones, dices tú, que se extienda por todo el mundo a tanta velocidad y en un periodo similar. Entonces, no sé, me da a pensar que fue una forma de aportarle mística a los asesinos en serie y lo de las alucinaciones. Pero al fin y al cabo, lo bonito de esto es que no se sabe con exactitud, que sigue siendo un misterio y que da pie a pensar muchas cosas y a comentarlo de muchas maneras. A mí es lo que me parece más bonito de todo esto. Claro, no, y que además es que eso que te digo. O sea, si fuera solo a nivel de Europa, vale, tiene sentido, pero es que estamos hablando de una leyenda que tiene casi tantos años como la humanidad. Es decir, que es una leyenda que no nace Hmm. ahora, que ahora sí es más sencillo extender una leyenda por todo el mundo exactamente igual, porque al final vivimos en un país totalmente, o sea, en un mundo totalmente globalizado. Sí, Estamos totalmente conectados. ¿Qué pasa? Antes no era así, o sea, quiero decirte, antes de 1492 en Europa no se sabía que había otro continente ahí en medio, ¿sabes? Entonces, claro, por ponerte un ejemplo, ¿eh? Entonces, quiero decirte, sí, sí. está todo muy, o sea, muy universalizado. Esta leyenda, desde toda la historia, es demasiado universal y que además es que es igual en todos los sitios. Lo único que cambia es a lo mejor el animal, que a lo mejor no es un lobo y es un tigre, es un... Y precisamente por eso, que sea siempre como... Porque sea, al final si te das cuenta, y cada país es como la bestia, como que Sí, más... que intentan Como, relacionar la bestia local, por así decirlo. exacto, como la que más problemas da, por así decirlo, ¿no? O sea, aquí en Europa el lobo, el tema del ganado y demás. Pero, por ejemplo, tú vas a India, el tigre es como la bestia principal de la India, ¿no? En África, bueno, yo en África habría dicho el león, pero por ejemplo aquí Sí, hablaba de las hienas, los leopardos. Yo sinceramente no sé, es que no me acaba de entrar en la cabeza porque lo de la anunciación tiene sentido. Pero claro, tiene sentido a nivel más local, como mucho en un país, pero en todo el mundo me parece es demasiado. que se extienda tan rápido es lo que dices tú, No, no... aunque no se extienda rápido. Porque no sabemos, a ver, eso al final es una leyenda muy universal y de prácticamente toda la historia. Pero claro, que sea igual en todo el mundo, aunque se haya extendido. Pero claro, es que es eso, extendido. Sí, sí, sí. Eh, es que son muchos países donde se habla de esto. ¿Eh? Y claro, tanto en Europa como en América es sencillo. Porque al final puede ser que la leyenda naciera en Europa, luego con la colonización a América y demás, pues se extendiera esa leyenda a América y demás, mezclándose también un poco con lo que es en las leyendas y el folclore que tuvieran pues los nativos. Pero, claro, países como África, Asia, quiero decirte, es que son muchos sitios. Es que es el mundo entero. Sí, sí, no, es que, no sé, a mí casi que es lo que más me presta. En cierto modo, esta incertidumbre para poder Claro. pensar, sacar teorías, luego, yo qué sé, a ver, porque tampoco queremos a veces, en cierto modo, meternos tan focalizado, pero vamos, si nos ponemos a investigar en casos concretos, vete tú a saber si, Sí. No, y si, ahora que dices eso de casos concretos, hay un caso el cual quería haberlo metido en este podcast, pero así viéndolo por encima, preferido a lo mejor reservármelo para otro programa, porque tiene bastante tela. puedes mencionarlo si quieres, para... Sí, o sea, es un caso de los Warren, ¿vale? Muchos conoceréis a los Warren, ya no este matrimonio cuyos casos están inspiradas en películas de Expediente Warren o El Conjuro. Típicos películas de Annabelle también y demás. Y bueno, yo soy bastante fan de ellos, he leído muchos de sus casos y demás, he investigado muchos, de hecho aquí en el podcast me gustaría hablar de varios de ellos. Pero hay un caso que es bastante curioso, que es un hombre lobo real. Tampoco voy a dar detalles, pero es un hombre lobo, o sea, es un hombre, o sea, con todos los ingredientes, un hombre que por las noches se convertía en bestia y bueno, era un hombre que parece ser, aparentemente, estaba poseído por un demonio que le hacía que tuviera esos fenómenos. Bueno, no lo sé. Pero bueno, también un poco relacionando, porque a ver, es que es lo que decía yo antes, ¿no? Yo nunca me he planteado que el hombre lobo pudiera ser una cosa real, o sea, me parece absurdo plantearse eso. Pero claro, te pones a investigar y dices, hay cosas que no cuadran, ¿sabes? Porque... Sí, más que no cuadren, también es que eso, que sean figuras distintas y mismamente, yo qué sé, la figura incluso del chupacabras.
Tal cual, sí, sí. O sea, al final. A ver, yo creo que todos. O sea, la idea de una bestia, así como oculta, por así decirlo, desconocida, que eso es algo muy extendido, chupacabras. El típico Yeti o Bigfoot, o llama o Pie Grande, llámalo como quieras. Las sirenas, los duendes, todas estas criaturas. Es muy común. Muy Sí. extendido, pero claro, hay una diferencia. Suelen ser leyendas locales. ¿Entiendes? O sea, el chupacabras, por ejemplo, el chupacabras no es una cosa mundial. Es una leyenda más de, creo que es de México, si no me recuerdo mal. Más focalizada en esos países y demás. O, por ejemplo, el Yeti suele ser más de países así de. Pues con nieve, así en países van. O sea, de ahora. En la zona del Himalaya y sitios así. Pero el hombre lobo es una cosa extendida por todo el mundo, tío. Es curioso, la verdad, pero Es una cosa muy a mí curiosa. ya te lo dije, es lo que me parece más bonito en cierto modo, Sí. esa que intentes darle vueltas y que hay incertidumbre y que bueno, igual hay alguien que escucha esto y dice, pero si está clarísimo, ¿cómo estos no pueden, cómo pueden pensar eso si está claro que es X cosa? Pues oye, Pues no, no puede ser. O sea, que decirte, todo, puede tener perfecta explicación. Yo no digo que crean los hombres lobo para nada. Pero me parece curioso. Porque es como los vampiros. Es lo que decía al principio. Los vampiros y demás son leyendas que dices, es que es muy universal. sí, Pero me da sí, la sí. sensación de que el hombre lobo es incluso más universal que el vampiro. ¿Sabes? Hombre, el vampiro yo creo que es más que nada, sobre todo, mucha focalización en la zona, por así decirlo, centroeuropea. Sí. Pero es que la figura del hombre lobo, al fin y al cabo, es eso. O sea, aunque no sea el lobo exactamente en todos los lugares, lo que sí es una figura como tal, con un cierto patrón, es como. O sea, literalmente es global. Sí, sí, Quiero no, decir, es totalmente universal. Entonces, no sé, no sé. Decidnos lo que pensáis vosotros. Ya sabéis que os leemos por comentarios de YouTube, también en el apartado de preguntas y respuestas de Spotify, que yo sinceramente no sé cómo funciona, pero sí que está ahí. O si bueno, no, ya sabéis que el correo expedienteignotus@gmail.com o por supuesto redes sociales, Instagram, Twitter, pues ahí eso lo gestiona este muchacho de aquí, pero ahí podéis hablarnos, que a mí me encanta leeros. Así que nada, aquí vas a decir, Viti, perdona que te interrumpa. yo iba a culminar con el detalle este que nos va a recordar a algunos a nuestra infancia, en cierto modo, porque yo sé que hay gente que diría, uff, ¿cómo hablan del hombre lobo de París? Y aunque sea tal, no mencionan a la mítica canción de La Unión, del lobo hombre en París. Que es, o sea, es una tontería, pero bueno, es un detalle que me parecía anecdótico incluir. Que Yo, nunca he escuchado una de esas prohibidas de la que estabas con tu madre limpiando o lo que sea. yo he de confesarte una cosa, Viti, llámame ignorante, pero yo no conocía esa canción. Sabía que tú no ibas a conocerla, no te O sea, preocupes, así que ya te tengo deberes para ahora que es escucharla. O sea que no vale. te preocupes. La Seguro que en escucharé. algún momento la escuchaste. No, seguro, seguro. Esto es lo típico que la conoces de oídas, pero no conoces el título. Pero sí, seguro, seguro. Pues bueno, voy a contar brevemente y de forma anecdótica que eso, que en 1984 salió esta canción de La Unión Sí. y existió un poco pues como el debate ahí, el tema de, oye, la letra, tal, ¿qué es? Porque, o sea, el protagonista de la letra es un personaje que se llama Denise, que se encuentra en París, así como por así decirlo, se enamora de una mujer y está todo como así narrado con un entorno muy romántico y tenebroso, por así decirlo, una atmósfera así nocturna y trata de transmitir pues sí como un amor fugaz y apasionado. Sí. Hay, bueno, pues a raíz de esto salieron como preguntas de, oye, ¿y esta historia dónde saldría? No sé qué tal. Y, hombre, en cierto modo, claro, te alentó a mucha gente a pensar en, oye, el hombre lobo de París, vete tú a saber si el amor tuvo relación para que acabara la leyenda, si era un hombre lobo que realmente se enamoró y a raíz de enamorarse dejó de ser hombre lobo. Y entonces había mucha conspiración acerca de este tema. Y salieron principalmente dos razones. Una me parece muy de coña, que es que pensaban que la historia trataba de un tío que era un travesti, o sea, que era una mujer que era un travesti, Ya. y en cierto modo metían ahí lo del hombre lobo, Sí. por el tema de, bueno, más pelo que tal, lógicamente. Me pareció una tontería, pero bueno, me pareció algo gracioso de comentar. Sí. Y Viti, la segunda, dime. Viti, nos van a funar, ten cuidado. Yo no he abierto la boca, a mí Sí, no me funáis, ¿eh? sí, sí, Yo no sí, he sí. dicho nada. Uf, Yo no he uf, dicho nada. Viti, cagaste ya. Era terrible. uf.
Nada, ya, si teníamos algún suscriptor, Ya, no, se acaban los de 15, quitar como campanita y de todo. los 15 que tenemos, nada, se acabaron. Bueno, a ver si con esto al menos doy a entender que era una pequeña broma y nada. Era decir que la historia real trata sobre un cuento que se llama El hombre lobo de Boris Vian, que es un cuento en el que trata como un lobo se siente atraído por la vida humana y entonces hay un mago que es el que incluyen en la historia, que es el que transforma al lobo en un hombre para que, bueno, a Denis en un hombre, que es el protagonista de la canción, como bien dije, para que sea un hombre y pueda vivir como harían los hombres. Y lo que trata de transmitir el mensaje de esta canción es que una vez va pasando el cuento, que, que la vida humana no es tan hermosa como se pensaba. Y entonces, en cierto modo, el grupo conoce la historia del libro y tal, y dice, oye, pues vamos a plasmarla en una canción. Y entonces la historia trata principalmente desde eso. Y bueno, si alguien no conoce la canción, que la escuche y que trate de identificar a ver qué significado le ve. Me parecía algo interesante añadir ahora al final para no meterle tanto expediente ni tenebroso, sino también una curiosidad que probablemente gente conociera, gente que no, pero oye, eso, para aportar un dato más, me parecía interesante también. No, está guay, me gusta la historia. Me gusta, sobre todo un detalle, porque llevamos hablando todo el rato, es un detalle que me he dado cuenta ahora. Estamos hablando todo el podcast del hombre lobo. Y esto que me acabas de contar es el lobo hombre. Sí, O sea, ya no es un hombre que se convierte en lobo, es un lobo que se convierte en hombre. Me gustó, la exacto, verdad. me pareció un poco el toque. Me gusta. Bueno, está guay, me ha gustado la historia. Y me ha gustado el podcast, Viti, me ha gustado el tema, la verdad, un tema del Me pareció que... muy. Sí, perdón, dime. No, no, dime tú que te corto yo. No, eso, un tema que la verdad que... Típico tema que conoces desde niño, cuentos que te han contado y demás. Pero... Aunque lo conoces desde siempre, nunca te paras a pensar en ello, ¿no? Y oye, creo que hemos aprendido cositas, nos hemos cuestionado cositas, que eso siempre está guay. Y, y bueno, un poquito de cultura, ¿no? Y un poquito de charleta que siempre nos mola. Así que yo estoy satisfecho, la verdad. Sí, yo lo que me gustaría es eso, también que la gente que lo haya escuchado, pues que la haya hecho como pensar, en cierto modo, qué teoría puede haber, qué tal. Y bueno, esto último, que en caso de que haya llegado a esta parte del podcast, que diga, oye, pues esta canción es un detallín así que tal, que cambia sobre todo lo del lobo hombre. Ah, Y que en cierto modo se le ponga un contexto también a esta canción. Pero eso me ha gustado mucho y no sé, yo no sé, he notado muchísimo más fluidos que el otro día, ya sí, menos nerviosos y tal. sí. Es verdad, yo tengo que decir una cosa, yo tengo muchas ganas de hablar de un tema de los que me gustan a mí, porque estos sus últimos programas, capítulos, han sido capítulos muy de historia. De, Sí, de historia, pero no te hablo de historia porque al final todos son historias. Pero de historia en el sentido de como antiguos, muy tradicionales, muy de cultura y tal. Tengo ganas de hablar de cositas reales. De chichilla, de no, cosas. no creo que hablemos de eso ya para el podcast que viene, ¿no? No creo, ¿no? No creo que hablemos de algún caso de los Warren para el podcast que viene, ¿no? Bueno, si queréis No sé. averiguarlo, tendréis que vernos el próximo viernes a las 9 de la noche, como todas las semanas. Así que nada, Viti, yo no sé si quieres añadir algo más, pero yo por mi parte creo que ya está listo. Yo, nada, dar las gracias por haber escuchado el podcast y que eso, que esperemos que os haya gustado este y sobre todo que cojáis con ganas el siguiente porque puede que sea algo un tanto más metido ya en el tema de lo tenebroso o terrorífico más que el misterio. Puede ser que sea ya algo más desconocido. Así que nada, chavales, espero que hayáis disfrutado mucho de este podcast. Nos vemos la semana que viene con más y mejor. Recordad dejaros vuestros comentarios, vuestras cositas, vuestras teorías y cositas que os leemos, que a mí me encanta leeros. Y nada, muchas gracias a todos. Cierra el cajón que como queda abierto. Es verdad, que si dejamos el cajón abierto, lo haríamos. Cerramos el cajón del misterio, cerramos el expediente Ignotus una semana más y nos vemos la semana que viene, pues con más y mejor. Buenas noches. Hasta luego.